Todo para que este verano 2025 sea el mejor. Playlists increíbles, programas divertidos y claro, vos acompañando de donde estés. En esta época del año, renovás el placard, tu habitación, pero lo que no cambiás es la radio que suena todo el tiempo. Todo el tiempo. Verano 2025. Cargado solamente de super canciones. Llegamos donde nadie puede llegar. Toda la provincia. Te contamos lo que nadie dice. Toda la verdad. Lo hacemos por vos, por usted, por la gente. Cadena Provincial de Radiodifusor. Informando siempre. Primero y mejor. Que está aclarando y vamos pescando para vivir. Temperatura 29 grados. Humedad 82%. Donde nadie puede llegar. Toda la provincia. Te contamos lo que nadie dice. Toda la verdad. Lo hacemos por vos, por usted, por la gente. Cadena Provincial de Radiodifusor. Informando siempre. Primero y mejor. De la mañana, 11 minutos, ahí estábamos escuchando una versión de Liliana Herrero de Oración del Remanso. Linda canción que estábamos escuchando a esta hora de la mañana en la cadena provincial de radios. Bueno, hay muchas informaciones respecto de lo internacional. Se habla de un tiroteo en Nueva York. Al menos 10 personas resultaron heridas a la salida de un club nocturno. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos y ninguna se encuentra en estado crítico. Las autoridades descartaron un acto terrorista. La información hasta el momento. También teníamos una información que también por supuesto es internacional. En el mundo del espectáculo, en la música, murió el cantante Leo Dan a los 82 años. Esta información que teníamos ayer. El prolífico compositor, nacido en Santiago del Estero, publicó más de 70 álbumes y vendió más de 40 millones de copias. El año pasado había anunciado su retiro. Esta información que teníamos, el reconocido cantante, compositor y actor argentino Leopoldo Dante Tevez, reconocido artísticamente como Leo Dan, falleció el 1 de enero se dice 1 de enero en realidad, no 1 de enero, del 2025 a los 82 años. ¿Tenía esta información usted, Fito? ¿Se había enterado? Sí. Una pena, ¿no? Pero bueno, esta información respecto de Leo Dan, que bueno, falleció y bueno, marcó también presencia, ¿no? Representó muy bien a la Argentina en muchas canciones. Bueno, Leo Dan, ¿no? Mi abuelo y demás siempre me hablaban de él y bueno, todavía siguen escuchándolo, por suerte. Pero te quiero y te tengo que esperar. Sabemos que nació el 22 de marzo del 1942 en Estación Atamizqui, en la provincia de Santiago del Estero. Leo Dan mostró su interés por la música desde muy chico. Bueno, aprendió a tocar la armónica y la flauta a los 5 años y la guitarra a los 6. Bueno, sin dudas, su legado artístico perdura en la memoria de millones de seguidores y en la influencia que dejó en la música popular de habla hispana, ¿no? En tu amor quiero verte, tenerte y besar. La gente nos elige porque las noticias de aquí se escuchan en toda la provincia. Porque ponemos al aire la síntesis informativa más completa de la región. Escúchanos en la web www.cadenaderadios.com.ar www.cadenaderadios.com.ar. El mundo y vos seguro están informados. Bien, a esta hora de la mañana vamos a hablar con Amelia Ramírez, quien es directora de turismo de la localidad de Ituzaingó, respecto de temas, por supuesto, que tienen que ver con el turismo en la localidad. ¿Cómo le va, Amelia? Bienvenido, los saluda Fito Fernández y Lucas Ibrut. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¡Feliz año! Igualmente, bueno, feliz año para usted y bueno, ¿cómo...? Preguntarle, bueno, por supuesto, cómo vivió el 2025, el inicio del 2025 en la localidad de Ituzaingó. La verdad es que ya está llegando la gente, es una temporada que estábamos esperando ansiosos los ituzaingueños, es la fecha en la que más turistas recibimos, si bien trabajamos con turismo durante todo el año,
Ya las playas, las imágenes de ayer ya se vieron cómo la gente sigue eligiendo Ituzaingó, no solamente los ituzaingueños, sino también correntinos, misioneros, que quedaba el destino cerca, y quienes también eligen para coordinar sus vacaciones y de elegir Ituzaingó para disfrutar de un espacio, como decimos nosotros, un paraíso natural. Bien, bueno, eso con respecto a lo que tiene que ver el 2025, pero bueno, primero preguntarle respecto del 2024, ¿qué balance hace? ¿Cómo vio el turismo en la localidad? Mira, podemos hacer un balance sumamente positivo. Fuimos trabajando en turismo para que, como te decía, si bien la temporada alta es la época del año en la que recibimos más cantidad de turistas, trabajamos para que durante todo el año Ituzaingó siga utilizando los espacios dedicados a esas inversiones turísticas, en este caso hoteleros, gastronómicos que creen en Ituzaingó. Y bueno, y el municipio, desde la gestión de Juan Pablo Valdés y Emilio Nicolás, generan un calendario turístico muy importante. Este año fuimos sede de una feria sudamericana que hace 10 años no volvía a la Argentina y volvió a Corrientes, y eligieron Ituzaingó como sede. Tuvimos más de 40 expositores y disertantes de diferentes países, y fue una feria sudamericana de aves. Se suman estos los eventos que durante el año coordinamos, puedo nombrar el de ecoturismo del litoral, pero también la Fiesta Nacional de la Yerra y Doma, o no sé, el de autos clásicos, o sea, diferentes eventos que hicieron que turistas o personas que eligen diferentes temáticas tengan en Ituzaingó una sede de encuentro y puedan disfrutar de este Ituzaingó que nosotros estamos trabajando para que lo disfruten y para que conozcan. Bien, bueno, ahora sí le pregunto respecto de lo que tiene que ver. Me hablaron muy bien mucha gente respecto a las playas de Ituzaingó. En general ya están habilitadas, ¿no? Sí, nosotros habilitamos la temporada el 7 de diciembre, si bien teníamos organizado una actividad, un evento como para dar inicio de manera formal, las inclemencias del tiempo no nos permitieron hacer el evento, pero ya se dieron por inauguradas las playas. Este es un trabajo en conjunto del municipio con la Policía de Corrientes a través de la Policía Turística y también con la Prefectura Naval Argentina. Es decir, que Nación, provincia y municipio trabajan en conjunto para seguir siendo un destino seguro. Nosotros con Prefectura Naval lo que hacemos es delimitar cuáles son los espacios aptos para hacer las habilitaciones de espacios a bañistas, y a partir de allí se hacen las concesiones de los paradores. Este año tenemos los 8 paradores que todos los años nos acompañan, y se sumó un espacio más en lo que es el Rincón Santa María, con un parador que se llama María Beach. Entonces, a medida que vayamos trabajando en conjunto, que me parece que esa es la clave, ¿no? Dando seguridad y espacios habilitados para que la mayor cantidad de turistas que elijan Ituzaingó puedan tener mayor espacio en playas. Así que bueno, ayer hubieron bandas en vivo tocando. Hay espacios de playas que están más dedicadas a la familia o que tienen actividades más recreativas para los niños, otro que está pensado más para los adolescentes. Así que bueno, me parece que la oferta de Ituzaingó en cuanto a playas ya está posicionada, y este año creo que no va a ser la excepción. Amelia, ¿cómo le va? Buen día. Ernesto Fernández le habla. ¿Qué otras propuestas le ofrece Ituzaingó también? Por supuesto, las playas son espectaculares. Tuvimos la suerte de andar por allí. Pero bueno, ¿qué otras propuestas le ofrece para este verano Ituzaingó allí al turista? Buen día, Ernesto, ¿cómo estás? Te cuento, nosotros ayer iniciamos, si bien la playa es para poder disfrutarla durante el día, la tarde, tardecita, tenemos habilitadas desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, y después tienen un lapso de 1 hora más para disfrutar de la playa, y después los balnearios, los paradores en realidad quedan habilitados como restaurante. Pero la idea es que la gente pueda disfrutar de la ciudad. Así que bueno, además de en el día de tener los museos y centros de interpretación para que conozcan la historia de nuestro pueblo, de nuestro destino, también vamos a tener un paseo de artesanos habilitado en Costanera Paranaguá, también un sector de emprendedores en Costanera y
y en lo que es Plaza Centenario, una de las plazas principales de la ciudad. Se suman todos los domingos un evento que se llama Cuña Porá, que es un evento gratuito de música nuestra, de chamamé, con diferentes concursos y demás. Y durante todos los días en Costanera vamos a tener de manera gratuita un evento de circo, que todos los años ya es un clásico en Ituzaingó para que los chicos puedan disfrutar. Un evento a la gorra que convoca. Ayer iniciamos las actividades y estuvo repleto el show. Yo creo que eso se va a mantener durante todo el verano con esa asistencia. Con la el reciente... municipio aparte. Sí. Sí. No, Bueno. te comentaba que el municipio aparte genera el inicio de los caminos del carnaval en la provincia, el 11, o sea, sin ser este sábado 4, el siguiente. Ya empezamos con los carnavales en nuestro corsódromo. Vamos a tener 4 sábados seguidos, el 11, el 18, el 25 y el 1 de febrero, donde van a participar 4 comparsas en competencia y de invitada la agrupación Brillo de Luna. Con la reciente Decime. apertura del puente Ayolas, ¿creen que van a tener mucha visita de Paraguay? Sí. Ya se empezó a notar. Si bien la apertura estaba dada para colectivos de línea regular, hoy tiene la facilidad de pasar cualquier persona con vehículo de porte liviano. Estamos hablando de autos, camionetas, Claro. que puedan llegar a hacer el recorrido de manera particular, y eso facilita mucho más el desplazamiento de la gente. O sea, nosotros vamos a poder conocer y visitar nuevamente Ayolas, y muchos de los hermanos paraguayos van a poder volver a Ituzaingó de una manera mucho más rápida. Antes tenían que hacer todo un trayecto yendo por Encarnación, Posadas a Ituzaingó. Hoy directamente desde Ayolas y Ituzaingó con un recorrido mínimo ya lo pueden hacer. Además, la misma experiencia de poder pasar por la hidroeléctrica, sin lugar a dudas, por la central, sin lugar a dudas, es una experiencia distinta, diferente, y que hace que muchos decidan visitar Ituzaingó y vivir esa experiencia. Bien, según la información que tenemos, este 11 de enero comenzarían los carnavales allí en Ituzaingó. ¿Qué información tiene usted? Eso mismo, como les comentaba recién, vamos a empezar los caminos del carnaval de la provincia. Se inician en Ituzaingó el sábado 11. Son 3 comparsas las que van a estar en competencia: Sambolleré, Académicos del Samba y Poderosa. Y también participa Brillo de Luna, que es una agrupación que, si bien no compite, ya son los 10, esta es su edición número 10 que forma parte de nuestro carnaval, y ya es un sello en el carnaval ituzaingueño. Esperamos que este año contemos con la cantidad de espectadores como todos los años. Son precios que vamos a estar dando ahora en las entradas, pero siempre son precios bastante populares, y vamos ahí entradas generales, tribuna y palcos. Y lo bueno de estas entradas generales es que, al ser un precio tan económico, la gente puede ingresar con su silleta y poder sentarse en los espacios que están abiertos. Eso sigue recordando a lo que es el carnaval de pueblo, ¿no? Que lo teníamos antes en las playas o en el centro de la ciudad. Hoy ya con un espacio propio. Amelia, ¿dónde lo hacen justamente? Tenemos un corsódromo, el corsódromo es propio. Este año vamos a estar poniendo el nombre. Hay que esperar la resolución municipal, haciendo reconocimiento a una referente del carnaval en Ituzaingó. Así que bueno, esperamos pronto poder dar novedades un poquito más de este reconocimiento, ¿no? Bueno, pero ya tenemos corsódromo propio hace aproximadamente 6 años, y bueno, y todos los años podemos vivir ahí este grito de carnaval, esta actividad tan característica de nuestra cultura, de nuestra identidad como correntinos, que se desarrolla en todas las localidades de la provincia. Bien, y cerramos con eso entonces las expectativas, según usted, para este año en general del 2025. Esperamos que ya con la temporada alta que se está viendo y las reservas que estamos teniendo, esperemos que eso se mantenga y que durante el verano podamos recibir a los turistas y seguir siendo un destino seguro y de calidad. Eso siempre tratamos de remarcar, el trabajo que hacemos con el municipio, la provincia, a través de la policía turística. Es un destino tranquilo, seguro, que podemos ir con la familia, con los amigos a disfrutar. Siempre digo, podemos caminar tranquilos con el celular en la mano y no va a pasar nada. Eso me parece que es una característica que tiene hoy la ciudad, que si bien
se llena de gente en el verano o en ciertas temporadas, sigue siendo un destino seguro, y eso creo que todos lo estamos buscando, el poder tomarnos unos días de relax y realmente estar tranquilos y poder disfrutar. Así que esperemos que Ituzaingó siga siendo elegida, no solamente en el verano, sino durante todo el año con las propuestas que tenemos con el municipio de Ituzaingó. Bien, Amelia, muchas gracias por su comunicación y que tenga un buen día y un buen inicio de año. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirme promocionar nuestro destino. Los esperamos a todos en Ituzaingó y feliz 2025 para todo el equipo. Ahí está, hablando con nosotros Amelia Ramírez, directora de turismo de la localidad de Ituzaingó, con mucha información respecto de lo que sucede en la localidad respecto del turismo. Existe otro universo en materia informativa que está mucho más cerca de lo que vos pensás. www.cadenaderadios.com.ar. Diario digital, noticias en la web, en tiempo real, las 24 horas del día. www.cadenaderadios.com.ar. El mundo y vos, seguro, están informados. Bueno, continuamos con las informaciones respecto de lo que tiene que ver también, en la Argentina en general. El presidente Milei confirmó sus primeros viajes al exterior para el 2025. Milei ya tiene confirmados sus viajes al exterior para enero, Asunción de Trump y Foro Económico Mundial. Más o menos lo que va a marcar la agenda del presidente al inicio de este año, ¿no? Sabemos que luego, tras el evento en el Capitolio, va a partir hacia Davos, Suiza, para participar del Foro Económico Mundial. De esta forma, Milei va a continuar con su costumbre de viajes internacionales, la cual fue una constante a lo largo del 2024. Hemos visto bastante información también de que anduvo por todos lados el Milei el año pasado, ¿no, Fito? Así es. Así que vamos a ver de qué se trata, ¿no? Siempre es bueno que nuestro presidente se destaque en algunos foros importantes del mundo. Veremos si se lo puede aprovechar también en materia económica, que es lo que necesitamos en nuestro país, ¿no? Sí. En lo deportivo, por ejemplo, también tenemos información respecto de Deportivo Empedrado. Tiene nuevo técnico. Este lunes ya estaba asumiendo Víctor Galarza. Tomó el mando técnico en el Deportivo Empedrado con el claro horizonte de fortalecer el protagonismo del club, que tuvo un gran 2024 de la mano de su entrenador saliente Julio García. A mí se me hace muy parecida el desenlace de Deportivo Empedrado con Vélez a nivel nacional. Vélez, que ganó todo el año más o menos y al final como que decayó. Deportivo Empedrado le pasó lo mismo, todo el año estuvo ganando, se posicionó primero durante muchos días, muchas semanas, y al final le terminaron quitando ahí las copas, ¿no? Los títulos. Sí, pero el problema con Deportivo Empedrado es que se enfrentó a un Mandillú en lo que es la liga y a otro Mandillú en lo que fue el otro torneo. Totalmente diferente, ¿no? Era un Mandillú ya armado para ese torneo, que tiene que jugar ahora este fin de semana la revancha contra Resistencia Central, pero eran dos realidades diferentes, ¿no? Pero la supo aprovechar en el torneo local, que es muy importante, que le va a servir seguramente para lo que viene, ¿no? Esto respecto de Mandillú, por ejemplo, tiene que ver con la Copa de la Liga, que fue la final, la semifinal de Deportivo Empedrado contra Mandillú. Exacto. Que terminaron empatando y lo terminó ganando Deportivo Empedrado por penales, y después jugaron por el regional amateur y le ganó. Se comió un viaje. 5-0 le ganó en la ida. Y después supo golear nuevamente 3-0 y terminó 8-0 el global. Impresionante. Sí. Impresionante. Era Otra imposible, ya con el partido de ida ya estaba cerrada la cosa, pero había que jugar la vuelta y cerró aquí en el Boca Unidos, cerró Mandillú ganando 3-0. Y allí en Chaco se fue a jugar contra Resistencia Central, terminó 1-1 y según el DT de Mandillú dice que fue por motivo de descuido, nada más. Se le escapó en el final a Mandillú, increíble, en la última bola. Pero son cosas del fútbol. Pero sacó un empate que ahora decir mucho, de local. Sí. Pero es fútbol, todo puede pasar. Yo creo que Mandillú debió haber ganado 2 y hasta 3-0 también allá, pero se le escapó, se confió y cerró mal el partido y se lo empataron en una cancha horrible, horrible la cancha, pude verla. Parecía que tenía un conejo la pelota, picaba casi se iba para cualquier lado. Era impresionante, no se podía picar, dar 3 pases seguidos, pero
son las canchas en las que les toca jugar en este torneo, ¿no? Bueno, y finalizando lo que es respecto de Víctor Galarza, dijo, nos gustan los desafíos y trataremos de estar a la altura, queremos aprovechar la experiencia que tenemos y enfocarnos en que el equipo siga siendo protagonista, tanto a nivel local como en el provincial, puntualizó el flamante entrenador que bueno, ahora ya va a comenzar a trabajar en Deportivo Empedrado. A nivel agenda de lo que va a pasar hoy en el mundo de deportes, que se juega hoy, bueno, se juega la Supercopa Italia, ¿no, Fito? Así es. Va a jugar el Inter contra Atalanta. Lindo partido. El Inter de Lautaro Martínez, el Toro, a las 16 horas. Va a jugar ahí, se puede ver por DirecTV Go y D-Sports. A tener en cuenta estos partidos que, bueno, también se están jugando a nivel nacional. Y bueno, y la NBA también que tuvo un partidazo el 25 de diciembre de los Lakers contra los Golden Warriors. Que bueno, terminó ganando los Lakers, ¿no? Pero bueno, hoy Minnesota Timberwolves contra Boston Celtics. Es hermoso partido también. Sí, hermoso partido que le gusta el básquet. Y bueno, y los Warriors también juegan contra Filadelfia. Así es. Todos estos partidos en la noche, ¿no? 21:30 ya se puede sentar a ver estos partidos, aquel que le guste el básquet, bueno, internacional. Esta es la mejor liga del mundo, ¿no? Claramente la NBA, según su criterio, sí, ¿o no? Sí, no hay con qué darle a la NBA, pero bueno, siempre hay buenos equipos, siempre hay buen torneo cuando hay Euroliga también, por ejemplo, pero bueno, sí, estos dos partidos están buenos, van por la televisación premium estos partidos, me parece, van por Disney Plus, Minnesota ante los Boston Celtics, realmente un buen partido. Boston, bueno, sabemos es el equipo más ganador que tiene la NBA, y Golden State Warriors va a enfrentar esta noche también a Philadelphia 76ers, como decías vos. Son partidos interesantísimos para ver, para aquellos que, bueno, les gusta el básquet y, bueno, y aquellos que no, un buen entretenimiento. Excelente. Bueno, 9:31 de la mañana y vamos a continuar con la agenda de esto que es Cadena de Radios. Es bueno saber que un equipo trabaja las 24 horas para acercarte toda la información, los mejores reportajes, las noticias que realmente importan. Cadena Provincial de Radiodifusores. Noticias siempre primero y mejor. Continuamos con la agenda de esta jornada en Cadena de Radios. Vamos a hablar con la señorita Marisi López, quien es la coordinadora del proyecto Iberá Rewilding Argentina. Entonces, bueno, bienvenida Marisi López, gracias por la comunicación. Como le saluda a Lucas Ibrut, Fito Fernández. Hola, buenos días, muchas gracias y feliz año para todos ustedes. Feliz año para usted también. Bueno, eso, preguntarle, ¿no? ¿Cómo cerró el año la Fundación Rewilding? Y bueno, hablar también, bueno, de otros temas. Por supuesto, bueno, principalmente eso, ¿no? ¿Cómo cerró el 2024? La verdad que es un año que cerramos muy bien, contentos con los resultados. Mucho trabajo, como siempre, pero muchos logros también con respecto a todo lo que sea reintroducción de especies, con respecto a todo lo que sea desarrollo local, trabajo con las comunidades, cantidad de turistas, así que es un año que viene sorprendiéndonos, cada fin de año nosotros decimos lo mismo, nos viene sorprendiendo de cómo lo cerramos, pero también nos ponemos metas más ambiciosas y las vamos cumpliendo, así que más que felices con los resultados. Un año que tuvo, entre otras, muchas cosas también, ¿no? Para la gente, teníamos en general muchas noticias respecto de lo que estaba sucediendo también en el Iberá, ¿no? Exacto, un año que dio que hablar. El Iberá fue también elegido como destino por medios internacionales, como destino turístico para conocer. Fue el año récord en cantidad de yaguaretés. Recordemos que el yaguareté estaba completamente extinto en la provincia. Recién en enero del 2021 se liberaron los primeros ejemplares, una cachorra con sus 2 crías. Y cerramos el 2024 por arriba de 30, 33 que sepamos, quizás más. Entonces también es un año récord a nivel de yaguaretés nacidos y liberados en el Iberá y que marca también, ¿no?, un hito en la historia del yaguareté y de acá para adelante de cómo seguir.
Bueno, recordemos también que el proyecto Iberá no solamente se basa en la fauna, ¿no? También se basa en general en lo que es la flora, de lo que es la protección y la conservación del Iberá, ¿no? Así es, de toda la biodiversidad en su conjunto. Lo que buscamos es tener un ecosistema completo, que sea saludable, que esté funcional, y para eso necesitamos que estén todas las especies que habitaban el Iberá, tanto en flora, en fauna, que coexistan con los habitantes, las personas que viven y que visitan el Iberá, y hay que buscar ese equilibrio. También al tratar de trabajar y de sacar las especies exóticas, las que no están en el Iberá, y ahí también hubo avances en materia legal, ya que hubo leyes que declararon plaga a diferentes animales exóticos que no deberían estar en el Iberá, y eso también es una manera de ayudar a conservar el ecosistema natural. Bien, y respecto del clima, el tiempo, esto allí en el Iberá y demás, ¿cómo afecta a la fauna y la flora? ¿Está llevando normal el tiempo y demás? ¿Tiene un factor a tener que ver también, no? Sí, por supuesto, el clima afecta directamente, para bien o para mal. Ahora estamos en un buen momento, pasamos años de mucha sequía, años de mucho calor intenso, sumada a esa sequía, lo que traía incendios, pasamos varios veranos complicados con incendios. Por ahora venimos bien porque la sequía ya no es tan grande, está mucho mejor. El 2024 trajo más lluvias, lo que ayudó a equilibrar un poco más el ambiente y a darnos un poco más de tranquilidad en ese aspecto. Vamos a ver cómo se va a comportar el verano, pero hasta ahora venimos bien y esperamos poder seguir así. Bien, entonces, respecto de lo que va a ser el 2025, ¿qué nos puede contar? ¿Qué espera usted también en lo que va a acontecer en el proyecto Iberá? Y el Iberá se está consolidando como el corazón de un proyecto más grande aún, que es el Corredor del Norte, el Corredor del Yaguareté, donde tenemos que trabajar en diferentes puntos focales de todo el norte argentino, desde Salta a Misiones, para poder salvar el Yaguareté en todas estas provincias, y el Iberá, que viene ya con tanto trabajo y con tantos años, se posiciona como el corazón de ese Yaguareté y la escuela para poder trabajar en producción de naturaleza en otras provincias. Y también después en otros países de Sudamérica, poder ampliar todo esto hacia Paraguay, Brasil, Bolivia. Así que el 2025 nos va a encontrar con una agenda súper ocupada en ese sentido, en convertir a Iberá en el corazón de ese corredor y seguir trabajando con todas las provincias y estos países. Bien, para aclarar un poquito, ¿qué significaría, qué quiere decir el corredor del Yaguareté? El Yaguareté es un animal que queda en el norte de Argentina, no solamente en Iberá, donde nosotros lo estamos recuperando, sino también en Chaco, en Misiones, en Salta, en Jujuy, pero quedan muy pocos ejemplares y tiene riesgo de desaparecer. Entonces lo que estamos queriendo hacer es un corredor, es decir, trabajar con todas estas provincias de manera mancomunada, de manera unida, para que haya diferentes lugares seguros para el Yaguareté en cada una de las provincias, que cada provincia tenga al menos un parque nacional donde haya yaguaretés y que podamos empezar a intercambiar entre provincias cachorros o llevar un ejemplar adulto para que se reproduzca y vuelva, y empezar a mezclar la sangre de los yaguaretés de estas provincias entre todas las provincias para generar más continuidad de la especie. Además, los yaguaretés son grandes nadadores, podrían llegar también a moverse a través de los ríos, que son las áreas que les quedaron más seguras, porque poder moverse por tierra en estos corredores es súper riesgoso para el yaguareté. Han salido videos virales incluso de yaguaretés cruzando el río, ¿no? Exacto, ya vimos que lo pueden hacer, ya vimos que cruzan el río, entonces ayudarlos a que se desplacen por los ríos, a que se sientan seguros, a que no los vayan a matar en esos desplazamientos, y que puedan llegar a un lugar seguro también, que puedan atravesar el río y llegar a una provincia donde tengan algún lugar resguardado como un parque nacional. Sabemos que todo el territorio es imposible de protegerlo porque hay campos productivos en el medio, hay campos privados, que está bien que sea así, pero dejar al menos algún lugar con un parque nacional o con un área protegida donde el yaguareté se pueda refugiar. Y eso de la relación con otras provincias,
en algunas es más fluida que otras, o cómo se manejan, por ejemplo, con Chaco o con Misiones, que bueno, también tienen hemos visto noticias también, ¿no?, respecto de yaguaretés y demás, y especies. ¿Cómo es la relación en general, ¿no? ¿Es más fluida con una que con otra, o cómo es? Sí, está bien más fluida con algunas por trabajos previos que ya venimos haciendo y por relación que tenemos con las personas, pero todas las provincias que te mencioné están en sintonía en salvar al yaguareté, haciendo diferentes acciones desde la provincia o con algunas fundaciones, como en el caso de Chaco, que trabajamos juntos con Rivaldi en Argentina, en el caso de Misiones, que tiene fundaciones y ONGs que trabajan ahí hace años. Así que todas vienen ya enfocadas en trabajar por la recuperación del yaguareté. Lo que tenemos que hacer es unirnos y compartir los objetivos y hacerlo más eficiente al trabajo, ya que todos tenemos los mismos objetivos. Excelente. Y bueno, preguntarles también respecto de, bueno, la persona que esté escuchando o algo, ¿hay alguna manera, digamos, en que una persona pueda ayudar? Supongamos que también ve a un yaguareté en el río, como decimos, pero lo ve en persona. ¿Qué tiene que hacer una persona o en esa situación? Sí, lo principal es saber que es un yaguareté que no va a atacar a una persona, desmitificar. Correr, me dicen acá, pero no creo, ¿no? No, lo principal es no molestar al animal, al yaguareté, solamente observarlo, sacarle una foto, un video y dejarlo que siga su camino, darle espacio para que el yaguareté se mueva y se vaya. Lo primero que quiere hacer el yaguareté es irse, no quiere quedarse, no quiere... El yaguareté tiene más miedo a las personas por toda su historia, porque se sabe que las personas lo cazaban, lo corrían, le pegaban un tiro, entonces el yaguareté es el primero que tiene miedo. Lo que tenemos que hacer es dejarlo que pueda irse, que pueda escaparse de nosotros, entonces no acorralarlo, mirarlo, sacarle un video, una foto y dejarle un lugar para que el yaguareté se vaya. Es lo que hacen todos los yaguaretés. ¿Y que tiene que avisar a la fundación o tiene que avisar a alguien o...? Sí, y después tiene que buscar, estaría buenísimo poder dar aviso para que nosotros tengamos un seguimiento de por dónde andan los yaguaretés. Hay una línea incluso de trabajo, a ver, que ya se las voy a decir, y si no buscan en las redes cuál es la línea de teléfono para avisar y dar aviso. Y lo que está bueno es que nosotros podemos hacer un seguimiento por dónde se mueven los yaguaretés, cuál es el comportamiento, a dónde lo vieron, si es macho, si es hembra, para poder saber nosotros qué están haciendo, y porque hay muchos yaguaretés que ya van a empezar a estar libres y que no vamos a tener control, entonces está bueno poder saber por dónde andan. Excelente. Bueno, Marisi López, ¿algo más para agregar respecto, bueno, alguna información, algo para la gente? Bueno, que disfruten de Liberá, que disfruten de la naturaleza, del contacto con la fauna, que vayan a visitar. Todo el turismo que se puede hacer en el Liberá es un turismo que tiene un propósito de conservación, de ayuda a las poblaciones locales, a las comunidades, a los pueblos que están alrededor de Liberá. Así que todos podemos ser parte de ese desarrollo que tiene Liberá y traer amigos, visitantes, ser embajadores de Liberá como buenos correntinos en todos lados, poder hablar, conocer, disfrutar. Así que bueno, ahí los invito a los correntinos a que sean parte. Excelente. Bueno, muchas gracias por su comunicación, que tengan un buen día y un buen inicio de año. Por favor, muchas gracias a ustedes, como siempre, por el acompañamiento y muy buen año también para ustedes. Ahí está, Marisi López, la coordinadora del proyecto de Liberá de Rewilding Argentina, habló con nosotros, bueno, respecto de lo que es la conservación, el cuidado en general, bueno, de este proyecto de Liberá, ¿no? A tener en cuenta que, bueno, también nos daba información y recomendaciones de lo que hay que hacer también, si en algún momento de casualidad nos pasa también en algún viajecito al interior o algo, nos cruzamos con un yaguareté, que es lo que hay que hacer. 9:43 de la mañana en la provincia de Corrientes. Esta emisora transmite de lunes a viernes la cadena provincial de radiodifusores, la red de integración más grande de Corrientes, que lo informa cada día primero y mejor. La provincia unida por la radio. Cadena provincial de radiodifusores. Lunes a viernes. Siempre informado. Primero y mejor.
la mañana, 45 minutos. Bueno, contar también una información respecto de, la Feria de Frutas y Verduras, donde van a estar el primer día del año. También, sabemos que este miércoles 1 de enero los feriantes estuvieron en el Paseo Arasatí de 16 a 20. También, el jueves 2, o sea, hoy, los puesteros se van a ubicar en la Plaza La Cruz, por calle Salta, en el barrio del mismo nombre, mientras que el viernes 3 de enero no va a haber ferias. A tener en cuenta, el recorrido va a continuar el sábado 4, de 8 a 13 de la mañana, por la calle Pilu Gómez y José Rolón, en el Parque Mitre, y en el Paseo Arasatí de 10 a 22, o sea, casi todo el día. En tanto que el domingo 5 va a haber puesteros en el Paseo Arasatí que van a ofrecer de 10 a 20 horas plantas ornamentales, ofertas gastronómicas y artesanías y manualidades, ¿no? A tener en cuenta esto, que marca también un poquito la agenda para la gente, para los capitalinos, en lo que tiene que ver las ferias, ¿no? A tener en cuenta que ya está habilitada el número de teléfono para que nos manden mensajes, el 1394 80 33 91. Por ahí, respondemos también los mensajitos que nos envíen para este primer año, ¿no? Así que estamos comenzando esto, ¿no? Que es el primer programa del año 2025, con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? En general, proyectos en el programa, en Radio City 94.5. La gente que nos puede escuchar ahí por la FM, sino en el portal cadenaderadios.com.ar. Ahí estamos con la actualización día a día de las noticias. Ya se viene lo que es la fiesta nacional del chamamé. Vamos a estar ahí presentes, por supuesto, Cadena de Radios. En general ya se pudo ver un poquito de los artistas que van a estar. No es así, Fito. También tenemos la información en general de cultura, ¿no? Que también iban enviando de a poco lo que iba a ser la grilla de artistas. No está bien especificado en qué día va a estar cada uno, pero sí está la información de los artistas que van a estar, ¿no? Claro, falta todavía un poquito más, pero seguramente en estos días lo vamos a tener, ¿no? Bien, precisamente el orden en que van a salir los artistas, por supuesto, a el escenario mayor que tiene el chamamé a nivel mundial, como es nada más y nada menos que el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Sí, si uno ve también, por ejemplo, en las redes sociales de la Fiesta Nacional del Chamamé, FN Chamamé, por ejemplo, en Instagram, va a ver que está muy movido las redes. Se muestran generalmente los saludos que hacen los artistas que van a estar, mencionando y contando también que van a estar presentes. Pero en general ya estamos ansiosos, por supuesto, nosotros de ver lo que va a ser esta Fiesta Nacional del Chamamé, la número 34, la número 20, que es la Fiesta del Mercosur, y la cuarta celebración mundial, Chamamé Avío del Alma, que es el lema de este año. Y del adelanto, por supuesto, que ya lo estuvimos viendo y mencionando un poquito también, Raúl Barbosa, Miriam Beatriz, Iván Ruiz. En general, lo que va a marcar esta Fiesta Nacional del Chamamé, ¿no? Así que eso es la información que tenemos hasta el momento en Cadena de Radios. Te agrandaste en mi corazón. Cadena Provincial de Radiodifusores. Música y noticias. Siempre primero y mejor. En Curuzú, Cuatiá, una persona tiró basura en un lugar prohibido y deberá pagar 200.000 pesos. Estamos hablando de que un vecino de la ciudad de Curuzú, Cuatiá, recibió una sanción ejemplar por su mal accionar de arrojar basura y quemarla en un lugar de uso comunitario. Además, ignoró un cartel que decía claramente que no tiren desperdicios. El desacato le saldrá caro. O sea, según información de fuentes de la policía local, el vecino fue y tiró basura en la zona cercana al nuevo corsódromo de esa ciudad. Lo hizo el 16 de diciembre y lo vieron otras personas que informaron que él llegó al predio en una camioneta, arrojó basura y luego le prendió fuego, ¿no? Son cosas que suceden. Este ciudadano no acató las indicaciones de la prohibición de arrojar cualquier tipo de residuos en ese lugar y agregaron eso en las fuentes, mencionaron esa información. Así que inmediatamente después de recibir la denuncia, los oficiales de la comisaría
segunda local, iniciaron la investigación para identificar y ubicar a este hombre, ¿no? Y bueno, terminó con esta información que tenemos, va a tener que pagar una multa de 200.000 pesos. Ahora sí, 9:50, ya nos estamos yendo para el interior en esto que es la agenda. Vamos a hablar con nuestro compañero Fabio Godoy, vamos a hablar con nuestro eslabón, nos va a dar un informe sobre la temporada de verano 2025. En general, Fabio Godoy lo saludamos desde la cadena provincial de radios, Lucas Ibruti y Fito Fernández. Buenos días, feliz año, acá estamos. ¿Cómo está tratando el 2025 a ustedes? A mí bien. Feliz nuevo año, Fabio. ¿Cómo le pasó a usted? Bien, gracias. Allá con mamá y mis hermanos, allá en la ciudad de La Paz. Y ayer ya regresé. La verdad que, mire, le tengo que... Pensé que era por allá nomás. Le decía a mamá, no, debe ser acá, no, porque un poco zona baja. Mi mamá me decía, no, porque hay mucho pasto. Y le digo yo, sí, pero no, a veces no tiene nada que ver. Y la cantidad de mosquitos, invasión de mosquitos que hay. Y ayer al mediodía vino mi hermano mayor, había andado el día anterior por la isla, zona de isla, se pasaron por el lado de Santa Fe, ahí vio que el puente es igual que Corrientes en La Paz. Nosotros no, porque estamos un poquito alejados del Paraná, porque estamos pegados al río Corrientes, acá en esquina, ¿no es cierto? Entonces La Paz está pegadito al Paraná y bueno, se cruzaron para el otro lado está pegadito, lo separa el río solamente de Santa Fe, se cruzaron para el otro lado. Me dice, mira, en la zona de isla era imposible estar. Mírate. El día 23 de la mosquitada. Y la verdad que esa mosquitada llegó ayer a La Paz, porque ayer y antes de ayer era impresionante la cantidad. Y ayer a la tardecita cuando llegué acá a esquina también, acá en esquina, pero no tan bravo ya, pero... La verdad que no sé si es en toda la zona, no sé si ustedes tienen informe de que en otras ciudades esté pasando lo mismo o es por acá nomás, pero la verdad que esto nos trajo el 2020. A eso se le suma el calor, ¿no? ¿Hace calor en esquina, Fabio? Sí, muy fuerte. Ayer, menos mal que estuvo todo el día nublado allá en La Paz, estaba todo el día nublado, las pegamos nosotros, pasó el mal tiempo. Estaba viendo, amigo, que tremenda la tormenta en Formosa. No sé si ustedes ya vieron en Piranés, Tomita, todo. Afectó mucho. La verdad que muy triste lo que ha ocurrido por esa zona, ¿no es cierto? Nosotros cuando vemos esas fotos, imagínense, nos vimos acá en esquina en el año 2015, que fue devastador. Claro. Tornado, y bueno, la verdad que muy triste que lo pasen así en un comienzo de año. En general, tanto en todas estas ciudades, poca pirotecnia, todo bien, todo tranquilo, aparentemente. Nosotros tenemos un nacimiento acá en esquina. Sí, estaba marcada por esa buena noticia, ¿no? Allí en esquina. Sí, así que la verdad que sí, así que bueno, Santiaguito. En los primeros minutos del año, casi a las 2 horas, en la primera hora y un poco más. Así que la verdad que a la hora y 58 minutos nació Santiago acá. Así que bueno, el saludo a su mamá, ¿no es cierto? A Evelyn Moreira, es amiga mía del Facebook, yo cuando abrí el Facebook. Así que Evelyn Moreira. Excelente. Bueno, Fabio, entre otras cosas, lo que estuvo pasando al inicio del 2025, al cierre del 2024, ¿qué va a pasar este 2025? ¿Qué información tiene? ¿Cómo arranca el año Esquina? Bueno, Esquina lo arranca bien, porque finalizamos el 2024 hablando de la parte municipal, ¿no es cierto? Con mucho trabajo, el gobierno provincial también estuvo trabajando mucho. Les comentaba que mucho trabajo en tema de aguas, por ejemplo. El municipio de Esquina tuvo casi 200 perforaciones, la provincia casi 200 perforaciones en todo el 24, y yo creo que el 2025 fue lo mismo, porque la gente de la zona rural con estas sequías la pasan muy mal.
Así que la verdad que en eso nosotros estamos bien, mucho trabajo, por acá mucho crecimiento, ¿no? Cordón cuneta, ripio, hormigón, en otras, y eso le trae crecimiento. Uno pasaba por esas calles de arena y cuando se encuentra con que habilitaron el pavimento cambia totalmente, no cambia todo. Parece que las casas son las mismas, pero parece que son más lindas, ¿eh? Así que la verdad que hasta los terrenos baldíos parece que le da... Fabio, y también, bueno, un año que va a estar marcado políticamente también, ¿no? La agenda va a estar, bueno, mucha información respecto de eso también, y en esquina, bueno, no va a ser la excepción. Sí, por supuesto, en esquina va a ser un año que en toda la provincia, ahora también un municipio más, como es el municipio de Malvinas, así que la verdad que, claro, va a ser un año que se va a trabajar mucho en el ámbito y estos días el ámbito de carnaval, porque bueno, ya se estaba como el carnaval, así que ya el sábado acá en el puente Santa Rosa, más conocido, el municipio de la gente también trabajando en este camping municipal de San Isidro, que está ahí pasando el puente Santa Rosa dentro del departamento de Goya. Ya comienzan los cortos y ya Carucurá va a estar presente allí. Así que la verdad que ya comenzamos el año y bueno, y después ya esquina también, ¿no es cierto? Porque claro, la verdad que hay que apurar un poco bien porque después los chicos se van a estudiar, ya comienzan los que tienen que ir a las universidades, ya viajan en los primeros días de febrero, así que hay que apurar el trámite, ¿no es cierto? Y bueno, eso va a ser... Bueno, recordémosle a la gente que este sábado es cuando arrancan los cursos en general, ya va a estar movido esa cuestión por ahí, ¿no? Sí, este sábado ya van a estar ahí en el camping de Santa Rosa y bueno, ¿Va a ir usted por ahí o no? No creo. Capaz pasa un ratito. Trabajo sábado y después el domingo de nuevo otra vez y bueno, descansar un poquito, ¿no es cierto? Así que hay que... Pero sí la información la va a tener, eso seguro. Sí, seguro, sí. Así que bueno, con el amigo Acosta, que es el organizador, que me envió todo desde allí de San Isidro, estoy en contacto cada rato, así que ellos están trabajando mucho, así que la verdad que bueno, esperemos que sigan así con el tema de la organización para el día de sábado, así que están muy confiados de que les va a ir pero muy bien. Bueno, Fabio, gracias por comunicarte en este primer programa de Cadena de Radios. Bueno, esperamos que tengamos un próspero 2025 también, con mucha información de esquina, de tu mano. Bueno, muchas gracias a ustedes también por estar siempre presentes y llevando las noticias desde acá de la ciudad. Así que hoy es como para comenzar con un gran saludo, era lo principal, ¿no es cierto? Y bueno, y nos sorprendió Santiago con su nacimiento, así que bueno, la verdad que nos trajo el 2025 por acá. Muchos éxitos y prosperidad y bendiciones para ustedes también allí. Ahí está, Fabio Godoy con un panorama informativo un poquito también de lo que va a estar pasando en la localidad de Esquina y bueno, cómo se vio también el inicio del 2025. Hablamos con el intendente de Santa Lucía, que nos contaba también el nacimiento de Alex en el caso de Santa Lucía, y en Esquina, Fabio Godoy nos contaba también el nacimiento de Santiago, en Esquina, que nació. Bueno, nos estamos despidiendo, Fito, nos estamos yendo del primer programa del año en esta cadena provincial de radios, ¿no? Así es, ya prácticamente estamos sobre el final, como bien lo dijiste vos, así que retomando de a poquito lo que va a ser este año bastante agitado que vamos a tener. Esta van a ser una de las pocas veces que me van a ver por acá seguramente, porque vamos a tener muchas actividades en lo que es aquí en Capital, y seguramente el interior de la provincia de Corrientes también van a haber muchas actividades. Así que aprovechenme ahora que me tienen por acá, porque después, no nos vamos a ver bastante seguido. Seguramente si nos vemos, nos vamos a ver a través de los streams allí de la radio nada más, porque va a estar bastante cargadito el año 2025 en materia de política, especialmente para nosotros los correntinos, ¿no? Bueno, y respecto de eso también en streaming se esperan muchas mejoras en lo que va a ser, el año pasado, el 2024, en Cadena de Radios trajo esa nueva modalidad, el streaming, que ahora también va a quedar, están todos los programas de todos los días en YouTube, Cadena de Radios,
y por supuesto en Facebook también, las redes por supuesto activas de la cadena provincial de radios, y este equipo que bueno lo conforman, bueno ahora mañana ya viene mañana. ¿Ya viene mañana? Sí, Clara González, que es la habitual conductora de la cadena provincial de radios, ahora bueno ya está volviendo, ¿no? Félix Benítez en la puesta al aire, Rosalía Sales Oneto en la redacción, Gladys Lencina también, Boris Ibrut, Leonel Morena en las redes sociales, y bueno, Marisa Zavala en la conducción hoy. Generalmente es móvil, pero bueno, hoy vino acá para hablar con nosotros y comenzar el primer programa del año. Mi nombre es Lucas Ibrut, la dirección ejecutiva de Mariano Rojas y Silvia Muñoz Felchef. Nos estamos escuchando nuevamente con más información mañana, viernes, así que bueno, nos vemos y bueno, espero que tengan un buen día y un buen inicio de año.